Amigos de Tribuna Pública, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy les tengo una muy agradable sorpresa. Tenemos con nosotros al maestro José Iturriaga. Es doctor en historia, periodista, ecónomo, narrador, ensayista, exdirector general de Culturas Populares de Conajunta, y nos prometió hablarnos sobre los extranjeros que pasaron por Cuernavaca y nunca la olvidaron. Así es, mi querido Alexis. En realidad no sería solo Cuernavaca, sino lo que hoy es el estado de Morelos. Claro, mejor. Incluso, pues hablando desde el siglo XVI, cuando obviamente no se llamaba así, pero que corresponde al territorio de lo que hoy es el estado de Morelos. Quisiera primero comentar a ustedes que esta investigación que realicé desde hace ya varios lustros está publicada primero en un libro que se llama 100 forasteros en Morelos, siglos XVI al XXI. Este libro lo publicó el Instituto de Cultura del Estado. Aclaro a ustedes que el tema de los extranjeros que han escrito sobre nuestro país es un asunto al que llevo dedicado casi 45 años de mi vida. Es decir, como historiador es mi tema de investigación principal. Casi podría decir, pues, que es mi especialidad. La mayor parte de los libros que tengo publicados, no solo de Morelos, sino de otros estados y a nivel nacional, precisamente tienen que ver con este tema, los extranjeros que han escrito sobre nuestro país. Aquí conviene empezar aclarando por qué me he especializado en ese enfoque tan particular, por qué solo los extranjeros, por qué no muchos otros mexicanos de diferentes estados de la República que han viajado por nuestro país. ¿Qué tienen los extranjeros de mejor o qué tienen que no tengamos nosotros los mexicanos? Bueno, esta interrogante es muy importante responderla porque tanto en México como en cualquier país del mundo, los extranjeros ven lo que ya no ven los lugareños porque ya les resulta cotidiano, tan familiar que ya no recapacitan en ello. Entonces, los extranjeros, que incluso se generó una nueva palabra, pues desde hace algunas décadas, que se llama la otredad, es decir, los otros, dan esencia a la antropología, que es una ciencia social que surge a finales del siglo XVIII y sobre todo siglo XIX. Y precisamente la antropología es la ciencia de la otredad, es decir, el estudio de los otros. Y los otros, en el caso nuestro y en cualquier país, no es que sean mejores o peores, es que por el solo hecho de ser otros, ven con diferentes ojos, ven con otros ojos lo que nosotros ya no nos percatamos de ello. Y esto, permítanme ejemplificarlo con un caso muy particular, el de los días de muerto. Cuando se acercan los días de muerto, ya los últimos días de octubre, el 1-2 de noviembre, bueno, los mexicanos nos gusta mucho esa celebración porque aunque suena fúnebre a oídos extranjeros, lo de Días de Muertos, pues la verdad es que todos los mexicanos sabemos que son días de festividad, de recordar con tristeza a los que se fueron, pero celebrar con alegría el recuerdo que tenemos de ellos, incluso ofrecerles de comer y claro, pues los muertos se alimentan, no sentimos que baje los platillos de nivel, pero luego los vivos somos los que acabamos disfrutando también esos platillos hechos en honor de los muertos. Bueno, esa festividad de los muertos, que a nosotros nos gusta, pero ya no nos provoca azoro, asombro, es algo que ya conocemos muy bien. Imagínense cuando llega un extranjero y ve que le regalamos a la novia
una calavera, aunque sea de azúcar, con el nombre de la propia novia en la frente. Bueno, se les enchinan los pelos, no lo pueden creer. O bien que le regalamos a uno de nuestros hijos pequeños, a manera de juguete, un pequeño ataúd con una tapita corrediza que cuando la abrimos, la recorremos, con un resortito se levanta un esqueleto, el niño muere de risa, el extranjero, sobre todo si no es latino, si es anglosajón, germano, bueno, verdaderamente se escalofrían, no lo pueden creer. O también en esas mismas festividades, cuando en el calor del hogar, en la cena, en la merienda, con un chocolatito, partimos un pan que se llama pan de muertos y que está decorado el pan con huesos de muerto, por supuesto de la misma masa. Todo esto es algo que ejemplifica muy claramente que lo que para nosotros, simplemente por ser nuestro, ya no nos sorprende, sí les llama poderosamente la atención a los que llegan de fuera. Bueno, agrego por último esos versos que también llamamos calaveras. A un amigo muy estimado le hacemos un versito donde lo damos por muerto. Bueno, pues igual, imagínense lo que piensan, lo que sienten, lo que no pueden creer los forasteros que vienen y comprueban esas costumbres que a mí personalmente se me hacen encantadoras. A mí me gusta mucho esta forma de ser nuestra, de nuestro pueblo, de nosotros. Entonces, con ese sentido es con lo que he llevado a cabo esta investigación, es decir, lo que los extranjeros ven cuando vienen a México y escriben sobre nosotros es un espejo en el que podemos vernos nosotros mismos. Nos vemos reflejados allí y vemos una imagen nuestra que ya se nos había olvidado o que ya no teníamos tan presente. Hay que decirlo, a veces esos extranjeros escriben con mala fe, porque la pasaron bien, porque la pasaron mal en nuestro país. Acuérdense del refrán, todo mundo escribe de acuerdo a cómo le fue en la feria. Entonces, todo el mundo habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. Bueno, hay extranjeros que no quisieron a nuestro país, que escriben mal de México y de los mexicanos, pero también todos esos extranjeros con opiniones negativas los incluyo en mis libros porque es muy ilustrativo lo que dicen. A veces es como esas casas de los espejos, que hay espejos que distorsionan y que nos dan una imagen alterada nuestra, flacos, flacos, altísimos, o enanos y gordos, gordos. Bueno, aún esas imágenes distorsionadas nuestras en los textos de los extranjeros, hay algo que podemos aprender de ellas. Entonces, dicho todo esto, yo resumiría esta parte concluyendo que en los extranjeros, en sus textos, podemos ver con mucha claridad cuál es el perfil prototípico de México y de los mexicanos. Y por supuesto, pues el caso de Morelos no es una excepción. Quedan aquí también esas observaciones aplicadas sin la menor duda. No cabe duda que nos has dado una panorámica que realmente nos hace ver el paraíso en que llegamos a vivir y que afortunadamente esperemos que se mantenga con todas las bemoles que hay ahora, pero como tú dices, el clima, la cultura, lo que se ha hablado de ellos, la arquitectura, pues eso nunca cambia. Y te agradecemos mucho que nos hayas recordado. Muchas gracias a ti, Alexis, y a todos ustedes. Gracias. En Morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas contamos con licenciatura en Derecho, licenciatura en Investigación Criminal, maestría en Justicia Oral, maestría en Amparo y Derechos Humanos, maestría en Ciencias Periciales, maestría en Seguridad Ciudadana y también doctorado en Derecho. Contamos también con 4 especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas.
Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.